En los años 95, 97, 98, 42 bancos quebraron. Y en ese momento todo el sistema financiero quebró. Y ahí yo entendí que las tasaciones no eran otra cosa más que evaluación real. Hay cosas por hacer y una de ellas es educación. Esa economía puede crecer con mayor solidez si es que nosotros tenemos mejores garantías. La consultoría en realidad es una forma de evolución a lo largo del tiempo. Cuando aún tenía poco tiempo después de salido de la universidad, en nuestro país hubo un cambio muy importante en el mundo financiero. Fueron en los años 95, 97, 98, cuando muchos bancos, en realidad fueron 42 bancos, quebraron. Y en ese momento todo el sistema financiero quebró. Me llamó la atención y me llamó mucho la atención al punto de que me involucré en entender por qué los bancos quebraban y por qué afectaba tanto a nuestra sociedad. Ahí me di cuenta, entendí, aprendí de que las garantías que se tiene en un crédito no solamente tiene que estar dado por un número, sino por la facilidad que tiene el acreedor, en este caso los bancos, puedan transformar las garantías que tomaron para un crédito determinado de nuevo en dinero. Al no tener una garantía real, una garantía que realmente se pudiese ejecutar, los bancos no pudieron recuperar su capital y quebraron. Y fue así que en el año 2002, 5 años después de haber quebrado el último banco, el Banco Central emite unas reglamentaciones para la tasación, el modelo de tasación que se requería. Fue en el 2002 y ahí yo entendí que las tasaciones no eran otra cosa más que evaluación real de los inmuebles y no solamente una apreciación de números. Comencé con eso, entendiendo qué es la tasación, hasta que en el 2007 el Banco Central se refunda, vuelvo a decir, es una forma que yo lo llamo, con la resolución 1, en donde hasta hoy se rige todo lo que es el sistema bancario, siendo definitivamente la garantía inmobiliaria el sustento de toda esa masa de dinero que está en préstamo como una garantía al riesgo que tienen los bancos. Ahí comencé a entender lo que era el inmueble y cómo afectaba a toda la economía el inmueble. El análisis del valor del inmueble, no solamente el hecho de tener una buena casa o tener buenos inmuebles que pudiésemos tenerlos, sino que fundamentalmente eso me servía como para poder mover una economía. En principio mi propia economía, pero en conjunto la economía nacional. Ese es el valor del inmueble y de eso aprendí, de eso hemos progresado muchísimo hasta el día de hoy, al punto que hoy los inmuebles tienen no solamente un valor de garantía, sino que tienen también un valor de resultados o de búsqueda de resultados de rentabilidad. Ya no solamente van al banco, sino que sirven también para que inversores son personas que ponen dinero para que puedan
incluirse dentro de esta forma nueva de usar el inmueble, en donde a través de la posesión o del apoyo que puedan tener al desarrollo de estos inmuebles, se pueda ganar dinero, no solamente a través de un CDA o de un bono, etcétera, sino que también a través de este tipo de inversiones. Ese es el negocio inmobiliario. La problemática de los años 90 surge con el cambio político que tuvimos a finales de los 80, 89, 90, en donde de una economía muy cerrada, muy rígida, muy conservadora, se abre el sistema financiero y se permite a toda persona que tenga un capital mínimo establecido por el Banco Central, se pueda abrir bancos y se pueda abrir financieras. Fue así que hubo un tiempo de creación de muchos entes financieros, bancos y financieras en total. Hasta que llegó mayo del 1995. Había un banco que se llamaba Banco General, que tiene un problema de iliquidez y que no puede resolver. Ese banco en mayo de 1995 genera una suerte de bola de nieve en todo el sistema financiero, en donde otras instituciones son arrastradas por este mismo banco y por otros que a su vez van estirando, al punto de generar un colapso de todo el sistema financiero. ¿Y por qué? Porque no había las garantías suficientes ni en normativas ni en garantías reales para poder cubrir la falta de pago de los créditos. Y es ahí en donde los bancos que no se cubrieron suficientemente con una garantía real, con una garantía inmobiliaria, no tuvieron más que presentar la quiebra y salirse del mercado. 42 instituciones financieras quebraron. Fue así que vamos hasta el 1997, creo, en donde caen dos bancos muy importantes. Uno se llamaba Ahorros Paraguayos y el otro se llamaba Banco Unión. Y con eso termina lo que sería el colapso que nosotros conocemos. Luego viene un último banco que en realidad tuvo algunas cosas que son muy llamativas, fueron llamativas, pero no tiene que ver con el ambiente paraguayo, que fue el Banco Alemán. El Banco Alemán quiebra, pero por razones exógenas, es decir, no es local. Y con eso se termina la crisis financiera de los años 90. Banco Central se toma el tiempo, porque no vimos, yo no recuerdo por lo menos, que se hayan tomado medidas entre el 98 y el 2002. Yo participé de una solicitud del Banco Central a través de la Superintendencia de Bancos de analizar o proponer métodos de tasaciones en el 2000-2001. Y lo hicimos, éramos 4 personas las que fuimos invitadas por el Banco Central, y surge lo que hoy nosotros conocemos como normativas del Banco Central. En las normativas que hoy siguen vigentes, se acomodaron algo con el tiempo, es en donde a través de la experiencia de otros países, puntualmente la del Brasil, que fue la que habíamos adoptado, se tradujo al castellano paraguayo, vamos a llamarlo, y se creó lo que son las normativas de tasaciones con sus diferentes métodos de tasación. Pero en líneas generales lo que aprendimos, los que en ese momento estábamos trabajando en crear la tasación dentro de la República del Paraguay, era el hecho de que existían procesos, existían métodos
que había que implementar dentro del sistema financiero. Y Banco Central lo primero que hizo, aún antes de la Resolución 1, que es la que regula todo el sistema financiero, 6 años antes, 5 años antes, primero sacó la normativa de tasaciones. ¿Por qué? Yo creo, no soy del BCP, pero sí trabajé invitado por ellos en el BCP. Entendí de que la garantía dentro del sistema financiero era fundamental y la garantía inmobiliaria sigue siendo fundamental, aunque no es ni va a ser la razón por la cual se otorga un crédito. Sin embargo, es muy importante en otras etapas del crédito, que son justamente ante la falta de pago, en las previsiones que se tiene que hacer para estabilizar económicamente a un banco, en cuanto a liquidez, soporte, etcétera, etcétera. Las garantías siguen siendo, ahí en ese momento comienzan a tener valor. Todo eso aprendimos en el 2000, 2001, 2002. El sistema financiero paraguayo tiene una solidez en este momento muy importante. Ya no somos aquel banco pequeño o aquel sistema financiero de bancos muy pequeño de los años 90. Hoy somos un sistema financiero que tiene ya su gran tamaño. De ahí que también es importante de que todos los que son tasadores hoy día dentro del sistema financiero no solamente tengan el título de arquitecto, ingeniero y los títulos profesionales universitarios que el Banco Central exige para poder ser tasador, sino que creo que en la evolución que el Banco Central necesita, más que el Banco Central, la economía necesita, los tasadores deben tener educación financiera, deben entender dónde afecta su trabajo, su informe, su tasación al sistema financiero. El generar, al crear o al necesitarse la creación de tasadores adaptados, educados, mejor dicho, dentro del sistema financiero, comprender el sistema financiero, comprender cómo funcionan los bancos, es lo que va a fortalecer a futuro todo el sistema financiero paraguayo, el sistema bancario. Hay cosas por hacer y una de ellas es educación nuevamente. Y la educación para el tema de la solidez del Banco Central en cuanto a su control al sistema financiero pasa por los tasadores y por la educación que deben tener esos tasadores para que su trabajo sea realmente un trabajo sólido y que esa solidez ayude a crecer y esa economía puede crecer con mayor solidez si es que nosotros tenemos mejores garantías.